parece, vamos a ir cerrando ya esta jornada con la última intervención, que es la de Chavalises sobre violencia de parejas del mismo sexo. Es, bueno, como sabéis, una problemática cuya abordaje hasta el momento, pues quizá no ha sido muy adecuado, por no decir prácticamente inexistente. No se han destinado recursos ni para estudiar el fenómeno, ni para sensibilizar a la población y a la población LGTB sobre esta problemática, ni a prevenirla. Y se pueden contar con los dedos de la mano las pocas experiencias que hay de atención y de apoyo a las víctimas. Desde CLGTB hemos venido intentando, bueno, pues, contrarrestar en la medida que nos ha sido posible la invisibilidad de este fenómeno a través de un informe que elaboramos en 2011 y al que Charo va a hacer alusión, creo. Y bueno, es un informe que hicimos para la Secretaría de Estado de Igualdad, y también a través de actividades formativas, ¿no?, entre las que, bueno, pues consideramos que estas jornadas se encuentran, además de la segunda edición de un curso que lanzaremos inminentemente, si no mañana, el próximo lunes, un curso online en nuestra escuela online de CLGTB, que pone en relación este problema, que es un problema muy complejo, social, jurídico y también de salud, con otro problema de salud pública como es la infección por el VIH. Tenemos, como os decía, a Charo para hablar de este tema, pero antes de darle la palabra, nos gustaría introducir el tema de esta mesa con un vídeo. Es un vídeo muy cortito, de 2 minutos, que nosotros empleamos en las acciones que hacemos de formación en este curso online, y que, bueno, pienso que refleja muy bien, de una manera muy gráfica y muy directa, desde un plano social y psicológico, el problema al que después, desde un plano más jurídico, Charo va a hacer referencia. Bueno, es un vídeo de una asociación que presta ayuda a personas que sufren violencia por parte de sus parejas del mismo sexo. Y bueno, pues para hablar de ese tema, como decía, tenemos a Chavalises, que es abogada, es doctora en Ciencias de la Comunicación, es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Málaga y coordina actualmente también su servicio de atención jurídica gratuita a víctimas de delitos de odio del mismo Colegio de Abogados de Málaga, y al que nosotros recurrimos con mucha frecuencia porque tenemos un convenio desde CLGTB firmado, y bueno, pues sabes, Charo, que te consultamos prácticamente todo lo que nos llega. Es responsable, además, de la asociación LGTB Ojalá de Málaga, y es miembro del grupo de juristas LGTB, y sobre todo pues es una gran compañera y una gran persona. Así que nada, te dejo. Muchas gracias, Alberto, y sobre todo por tus cariñosas palabras. Voy a poner el Voy recordando que tienes, Charo, 40 minutos así para tu intervención, más o menos, y que después abrimos un debate. Vamos a hablar de la violencia intragénero. El vídeo que ha puesto Alberto está fenomenal porque en muy poquito, en 2 minutos, resume prácticamente la mitad de lo que voy a decir yo. Con lo cual, bueno, se ve que la capacidad de síntesis es una buena virtud.
que yo también tengo, y sobre todo hasta ahora. Bueno, la violencia intragénero es aquella que se produce en el seno de las relaciones afectivos sexuales dentro de una pareja del mismo sexo, en la cual se configuran relaciones de poder de una persona sobre la otra, que pretenden controlar y minar a la víctima. La violencia intragénero no es un delito de odio. Bueno, el delito de odio ya sabemos que es un delito que se comete contra una persona o un grupo de personas por su pertenencia a una raza, a una religión, por su orientación sexual, por su identidad de género, por sus pensamientos políticos. Bueno, pues aquí la violencia intragénero no es un delito de odio, porque cuando un hombre pega a otro hombre no lo hace porque ese hombre sea un hombre, ni porque sea gay, ni porque sea bisexual. Lo hace por otros motivos. Y cuando una mujer pega a otra mujer tampoco lo hace porque sea lesbiana, ni bisexual, ni porque sea otra mujer. Por tanto, no es un delito de odio. ¿Cuáles son las coincidencias con la violencia de género? Bueno, pues que hay un control y un poder de dominación sobre la víctima, y pues se produce una violencia física y una violencia psicológica. Eso también pasa entre las parejas de distintos sexos. La violencia de género, todos sabemos lo que pasa, y si aquí hay personas que se dedican al tema de la violencia de género, pues lo saben más todavía, ¿no? La diferencia con la violencia de género, pues que la violencia de género proviene del sexismo, que otorga una posición dominante, una posición jerárquicamente más superior del hombre hacia la mujer, y que establece relaciones jerárquicas entre ambos, ¿no? La violencia intragénero, sin embargo, no se articula respecto al sexismo, no se articula en torno a él. Las diferencias, otras diferencias, bueno, porque los factores de la violencia intragénero, a diferencia de los de la género, que era el sexismo, no puede ser el nivel de estudio, el nivel económico, que tiene más dinero, la situación administrativa en el país. Una persona que esté ilegal, pues la otra le puede hacer chantaje, la salud, la edad, el capacitismo, tener una diversidad funcional o no, la visibilidad. Eso lo hemos visto en el vídeo. El chico dice, es que me amenaza con decirle a la gente que soy gay, y yo no quiero porque no estoy preparado, ¿no? Pues eso es una forma de violencia también, ¿no? Bueno, las circunstancias especiales de la violencia de género, pues también son que permanecen en el anonimato, porque si tú no le has dicho a nadie que tienes una relación con otra persona de tu mismo sexo, ¿cómo le vas a decir que te pega? ¿Cómo vas a decirle que te maltrata, ¿no? Las personas que la sufren muchas veces son invisibles. Tiene miedo al outing, que ya sabemos que es que te saquen del armario a la fuerza, ¿no? A este chico le pasa eso, tiene miedo a que su pareja lo saque del armario a la fuerza cuando él no lo ha dicho, ¿no? Homofobia interiorizada, eso también se ve en el vídeo. El chico dice, es que yo me lo merezco porque soy gay, ¿no? La homofobia interiorizada cuando se produce cuando una persona asume como propios los prejuicios sociales respecto a la homosexualidad, el lesbianismo y la bisexualidad. Pues esto es una enfermedad, esto es aberrante, esto es una degeneración, etcétera, etcétera. Pues hay personas que lo asumen como propio y se sienten mal, piensan que se merecen todo lo que les pase por ser gay, por ser lesbiana o bisexual. Bueno, no se reconocen como víctimas porque piensan, bueno, si yo, porque en este caso no, yo soy un hombre, como otro hombre me va a agredir, o sea, voy a ser víctima de violencia entre la pareja si somos dos hombres o somos dos mujeres, ¿no? Bueno, la discriminación social entre las relaciones LGTB, porque bueno, pues hay personas que no se toman, personas heterosexuales que no se toman en serio las relaciones de personas entre el mismo sexo, ¿no? Piensan que son relaciones basadas solamente en el sexo, en el vicio, que son relaciones como de broma o de mentira, ¿no? Entonces, si las personas heterosexuales no se toman en serio las relaciones entre parejas del mismo sexo, tampoco se van a tomar en serio la violencia que se produce en estas relaciones, o van a pensar que son fruto del vicio o de la anomalía que supone esa relación entre personas del mismo sexo, ¿no? Luego, la triple discriminación de la mujer lesbiana, que sufrimos discriminación por ser mujeres, por ser lesbianas
y dentro de los propios colectivos LGTB, desgraciadamente, algunas veces se producen discriminación, se producen situaciones de misoginia en los propios gays hacia las mujeres lesbianas, ¿no? Y ese es un gran problema que muchas veces se tiene en los colectivos LGTB y que hay que solucionar, porque realmente es increíble que una persona que es discriminada discrimine a su vez, ¿no? Bueno, también en los mitos sobre las relaciones intragénero, ¿no? El mito de la igualdad, pues si es una relación entre personas del mismo sexo, ¿cómo va a haber violencia, cómo va a haber maltrato psíquico o físico, ¿no? El mito de que las relaciones entre hombres no puede haber maltrato, o sea, violencia intragénero, lo que hay es agresiones mutuas, ¿no? Como dice él, es que yo no entiendo por qué yo no le pegué, ¿no? Si él me pegó, pues yo le pego, ¿no? Pues hay veces que no pasa eso, ¿no? Que se establecen unas relaciones de poder del agresor hacia la víctima, y la víctima, aunque sea muy fuerte o lo que sea, no se defiende, ¿no? Y entra en una espiral pues de depresión o de pérdida de autoestima que hace que se bloquee completamente y no ponga fin a la situación. Eso es muy parecido a lo que pasa en la violencia de género, ¿no? Luego el mito de que las mujeres no son maltratadoras, que las mujeres, sobre todo, que bueno, si son relaciones entre dos mujeres solo hay romanticismo, besitos, caricias, etcétera, etcétera, y que las mujeres no se zurran, ni que las mujeres no se insultan, ni nada de nada. Y sí pasa, eso pasa, ¿no? Hay mujeres que son violentas y mujeres que tienen muy mala idea, ¿no? ¿Verdad? ¿O no? Sí. Bueno, las actitudes más... Bueno, este es el informe que decía Alberto de 2011, la Federación. Las actitudes más frecuentes, la violencia intragénero, los golpes, empujones, palizas, zarandeos, no veo bien, el 22%, comentarios despectivos sobre su forma de hablar, su identidad, orientación sexual, situaciones de celos, control del dinero, amenazar con sacar del armario en clase, en la familia, amenazar con decir que la otra persona es seropositiva. Eso también lo hemos visto en el vídeo. Dice que van a decir, o sea, va a decir que yo soy gay y que yo además tengo VIH. O sea, terrible. Y bueno, y el acoso, ¿no? Muchas de estas situaciones son parecidas o son idénticas a las situaciones que se dan en la violencia de género, pero otras son distintas, ¿no? Como hemos visto. Bueno, existe, según este informe de la LGTB, existe una mayor frecuencia de la violencia física en parejas de chicos, en parejas gays, que en parejas de mujeres lesbianas. Y sin embargo, existe una mayor violencia psicológica en parejas de mujeres lesbianas que en parejas de hombres gays, ¿vale? En los porcentajes que están ahí, es que me lo tapa, es que lo he hecho tan folclórico con la banderita esta del arcoíris que me tapa cosas, queda un mono, pero... La situación actual de la violencia intragénero. Bueno, la violencia intragénero no entra dentro de la Ley 1/2004 de Medidas Integrales de Protección contra la Violencia de Género, porque la Ley 1/2004 habla exclusivamente de violencia del hombre hacia la mujer. Hay por ahí gente, ¿no?, que dice, ahora haciendo esto he estado estudiando, que bueno, que sí podría introducirse, porque en un momento de la exposición de motivos de la ley habla de violencia doméstica, incluso hay voces por ahí que quieren meter también la violencia del hombre, de la mujer hacia el hombre, pero en realidad el espíritu de esta ley es proteger a la mujer o poner remedio a las situaciones, como hemos visto, de supremacía jerárquica basada en el sexismo que existe del hombre hacia la mujer. Por lo tanto, yo entiendo humildemente que no sería apropiado meter aquí otro tipo de violencia, ¿no? Bueno, pues la protección contra la amenaza en la violencia intragénero no se aplicaría el 171.4 del Código Penal, que dice que quien amenace de forma leve a quien sea su mujer, su esposa o con quien la mujer con quien esté unido por análoga relación de afectividad, será castigado con una pena de prisión de 6 meses a 1 año. Es decir, en las amenazas leves de un hombre hacia una mujer se consideran delitos, ¿vale? Se aplicaría, sin embargo, el 171.7 del Código Penal, que dice que quien de modo leve amenace a otro será castigado con pena de multa. Es decir, esto es un delito leve, lo que antiguamente con el otro Código Penal era una falta. O sea, si es de un hombre a una mujer es un delito grave, si es de un hombre a un hombre, una mujer a una mujer, es una falta, ¿vale? Una amenaza leve.
De hecho, hay una sentencia de 4 de noviembre del 2009 en la cual se absuelve a un hombre de un delito de amenaza hacia su pareja, porque dice el Supremo que su pareja es un hombre, con lo cual no sería de aplicación este artículo, no se consideraría un delito de amenaza y se le condena por una falta de amenaza del antiguo artículo 620, que ya no existe. No sería aplicable el 153.1, porque el 153.1 del Código Penal es un artículo que está hecho para la violencia del hombre hacia la mujer, ¿verdad? Y te dice que te hace referencia al maltrato del hombre hacia la mujer, hacia su cónyuge o persona o mujer con la que se encuentra sumido en análoga relación de afectividad, y la castiga con pena de prisión de 6 meses a 1 año. Cuando estamos ante una violencia intragénero se le consideraría violencia doméstica y se aplica el 53.2 del Código Penal, que lo que dice es que quien causase, quien maltratase física o psicológicamente a su pareja, a su cónyuge o a la persona con quien estuviera unido por análoga relación de afectividad, se le castigará con una pena de 3 meses a 1 año y multa y tal. En la violencia intragénero, igual que la violencia de género, se aplica, que se pondrá la pena en su mitad superior cuando esta violencia se ejerza delante de menores, en el domicilio de la víctima, en el domicilio familiar, portando armas o vulnerando o contraviniendo una medida cautelar, por ejemplo, una orden de alejamiento o una medida de prohibición de comunicación. En estos casos, tanto la violencia de género como la violencia intragénero se aplicaría la pena en su mitad superior, es decir, la parte superior de la pena, no se podría aplicar el mínimo nunca. Tanto en la violencia intragénero como en la violencia de género, la persona condenada por este delito se le privaría del ejercicio de la patria potestad, la tutela o la curatela, y además se le prohibiría ejercer el acogimiento, ¿no?, durante este periodo de 6 meses a 3 años. Y luego, el artículo 48 del Código Penal impone a la persona condenada por violencia intragénero una serie de medidas que también le impone a las personas condenadas por violencia de género, que pues son el derecho, esta medida es nueva con el nuevo Código Penal, el derecho a residir en determinados lugares, sobre todo en donde se ha cometido el delito, donde vive la víctima o donde viven sus familiares. También se le prohíbe acercarse a la víctima o a sus familiares, o comunicarse tanto con la víctima como los familiares que decida el juez, ¿no? Y todas estas medidas se pueden controlar mediante dispositivos electrónicos si esto es posible. Lo de los dispositivos electrónicos es una barbaridad, porque yo he tenido una persona, un hombre condenado en realidad luego salió suelto, pero le pusieron una medida de la pulserita esta, y sonaba cuando le daba la gana, y cada 2x3 estaba el hombre detenido en el juzgado de guardia y el aparato estaba roto, y iba el hombre en el autobús y la señora estaba en su casa durmiendo y el aparato sonaba, y tuvo que ir muchas veces a comisaría que se lo cambiaran, pero claro, ya era pasar por el juzgado de guardia, etcétera, etcétera. El cacharro ese le crea problema a la persona que lo lleva, porque lo detienen cada 2x3, y a la persona que se supone que tiene que proteger, porque claro, cada vez que la persona se acerca y el aparatito le dice a la central que está sonando, a la señora, o en este caso sería o al señor o a quien tenga esa orden, le suena un teléfono y esa persona se asusta porque piensa que realmente la otra está cerca. Entonces, el tema este de los aparatitos a mí me parece un invento como del demonio. El stalking es un delito nuevo que está ahora en el código, es delito de hostigamiento, que también se aplica en casos de violencia intragénero, y que por este delito se castiga el hostigamiento constante, el acoso constante a una persona, en este caso de forma reiterada, ¿vale?, y que cause un grave perjuicio psicológico a la víctima, ¿no? Y se castiga más gravemente cuando ese stalking, ese hostigamiento se haga sobre una persona, sobre el cónyuge o persona con la que tenga igual relación de afectividad. Entonces, pues esto también, el stalking también se aplica en su pena agravada
al tema de la violencia intragénero, el sexting. El sexting es la difusión de imágenes de contenido íntimo de una persona sin su consentimiento, incluso aunque esas imágenes hayan sido grabadas con el consentimiento de la persona. Lo que se castiga es la difusión. Bueno, pues igualmente, tanto en violencia de género como en violencia intragénero, se castiga en mayor medida cuando ese sexting se realiza sobre el cónyuge o la persona con la que se tenga una relación de análoga afectividad, ¿vale? Estas dos figuras, el sexting y el stalking, son nuevas en el Código Penal. En los supuestos de violencia intragénero también se aplica el mandato habitual del artículo 173.2 del Código Penal, que castiga al que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien es o haya sido su cónyuge o persona con la que haya estado unida con análoga relación de afectividad, es decir, cónyuge o persona. No habla de mujer, con lo cual se entiende que la violencia intragénero también entraría aquí, ¿vale? Con o sin convivencia, y será castigado con la pena de 6 meses a 3 años. El maltrato habitual entonces se aplica a la violencia de género y a la violencia intragénero. Se aplicaría el 173.4 del Código Penal, que dice que quien causase vejación o injuria de carácter leve al cónyuge o persona con quien se encuentre unido por análoga relación de afectividad a una pena de localización permanente, ¿vale? Esto también sirve para la violencia intragénero. Respecto a las mujeres transexuales y la violencia de género, pues había muchas dudas, muchas lagunas, hasta que la Fiscalía General del Estado lanzó una circular por la que dice que las mujeres transexuales que han hecho el tránsito y constan como tal en el registro, pues se pueden acoger a la Ley 1/2004 y también se pueden acoger a la Ley 1/2004 las mujeres que, aun no estando cambiado su identidad de género en el registro, sin embargo, por informes médicos o psicológicos, queda acreditado su identificación permanente con el sexo femenino, ¿vale? Y esto fue un gran avance, porque hay personas, por ejemplo, las personas extranjeras que están en situación irregular no pueden regularizar tampoco este cambio de identidad, ¿no? Porque no tienen la documentación necesaria. Sin embargo, si son maltratadas y se van a un juzgado de violencia y pueden acreditar esto que decimos, su identificación permanente con el sexo femenino, pues se le tendría que dar toda la cobertura que la ley tiene para las mujeres víctimas de violencia de género, y se le aplicaría la Ley 1/2004. ¿Qué derechos tiene la víctima de violencia intragénero? Bueno, pues ahora esto es un tema que, no sé, sabéis ya que en septiembre entró en vigor el Estatuto de la Víctima. Entonces el Estatuto de la Víctima ha supuesto un gran avance en el tema de la violencia intragénero, entiendo yo, porque aunque no se habla específicamente de medidas para la violencia intragénero, sí se habla de medidas para la víctima, y la víctima, cualquier víctima. Entonces las víctimas de violencia intragénero ahora se ven más amparadas que antes, que tenían una protección mínima frente a la víctima de violencia de género. Entonces, las víctimas de violencia intragénero pues tienen derecho a entender, a ser entendidas, a obtener una copia de la denuncia, asistencia jurídica gratuita y traducción escrita de la denuncia, derecho a recibir información sobre el procedimiento y sobre los siguientes, sobre las medidas asistenciales que tengan. También te habla de las posibilidades de obtener un alojamiento alternativo, con lo cual ahí tenemos las mujeres que pueden acceder, las mujeres víctimas de violencia pueden acceder a unas casas de acogida. Antes no se hablaba nada de esto con la violencia intragénero, pero se supone que con el Estatuto de la víctima del delito en general tendría derecho a estos alojamientos alternativos que se les proporciona a uno. Otra cosa que está en la ley, y luego ya el tema en la práctica, ¿no? Pero bueno, la ley ahí lo deja, ¿no? Tendría derecho a denunciar, a interponer la denuncia, a facilitarle elementos de prueba, todo esto es la información que se le tiene que proporcionar a la víctima, que tiene derecho a obtener asesoramiento y defensa jurídica, la posibilidad de solicitar medidas de protección. Se le tiene que decir a la víctima cuáles son las medidas de protección que puede solicitar. También las indemnizaciones a las que pueda tener derecho a recibir
información sobre la causa penal, derecho a los servicios de la Oficina de Atención a las Víctimas. Esto yo no sé si ya se está creando o qué, pero bueno, en cada comunidad autónoma hay unos servicios de atención ya a la víctima. En Andalucía, por ejemplo, está el SABA, que es el Servicio de Atención a la Víctima de Andalucía, y ese servicio es para todo tipo de víctimas, ¿no? Derecho a declaración civil y penal, como ya hemos dicho, y derecho a presentarse ante las autoridades para aportar todas las pruebas que crean oportunas para demostrar el maltrato que han sufrido, ¿no? Derecho, esto es muy importante, derecho a ir acompañada por la persona que designen, además de la intervención del abogado, en todos los trámites que se tengan que hacer ante las autoridades. Esto es muy importante porque antes la policía te podía dejar fuera, iban familiares, te podían dejar fuera en comisaría o te pueden dejar fuera en el juzgado, pues según lo que dice este estatuto ya no pueden hacer eso. Porque además es muy importante esto porque yo creo que el acompañamiento a la víctima en esos momentos es fundamental, y sobre todo yo creo en un tema como la violencia intragénero, que tiene otras connotaciones, que la gente puede también estar temerosa de ir a denunciar porque no sabe cómo va a reaccionar la policía, porque esa es otra. Yo el otro día, la semana pasada, estuve dando un curso de delitos de odio a la policía y le estuvo dejando caer que hay gente que a veces la policía, no ellos no, que yo sé que ellos eran perfectos, que buena gente y tal, pero que a mí me han dicho que la policía se ríe y da risita y que oye comentarios y que eso no puede ser, obviamente, ¿no? Y yo, claro, no, eso hay gente que desde luego imbéciles hay en todos lados y tal y cual. Digo, bueno, pues eso, imbéciles hay en todos lados. ¿Por dónde digo? Solicitar justicia gratuita para ejercer la acusación particular. Este es un derecho que tienen las mujeres víctimas de violencia de género y que también tienen las víctimas de violencia intragénero. Tienen derecho a solicitar y se les concederá evidentemente si cumplen los requisitos, igual que pasa con la violencia de género. La violencia de género, de entrada, la mujer de violencia de género ya sabemos que llega al juzgado de violencia y se le pone, si quiere, tiene ahí un letrado de guardia de violencia que está ahí. Ahora, firma sus papelitos de justicia gratuita, pero luego si luego resulta que esa señora no tiene derecho a justicia gratuita y quiere seguir manteniendo la acusación particular, o se busca un abogado de pago, como dicen, o le paga al abogado de oficio o la abogada de oficio que le ha atendido, Pero bueno, ya es un avance que las víctimas de violencia intragénero tienen derecho a justicia gratuita para ejercer la acusación particular en el procedimiento, ¿vale? Derecho a la protección cuando se le tome declaración, derecho a evitar el contacto entre la víctima y el infractor, derecho a la protección de su intimidad. Esto del derecho a la intimidad y a la protección y a no tener contacto con el infractor, la verdad es que es una cosa que está muy bien, que por fin ya ha entrado en razón el legislador o quien sea, porque yo recuerdo no solamente la víctima en general, sino sobre todo la víctima de violencia intragénero. Yo tenía una juez de violencia que no había manera de que dejara a la señora lejos que no declarara delante de él, porque decía que ahí se tenía que ver todo el mundo las caras y que el imputado, ahora investigado, tenía derecho a ver quién le acusaba, como si no lo conociera, ¿verdad? Y que tenían medio que pelear para el tema del biombo o para que la víctima declarara desde una puerta que no viera a ella ni a su agresor, ni el agresor la viera a ella, ¿no? Bueno, pues ahora parece ser, ya ahora por sistema te dicen que si quieres biombo, que si no quieres biombo ya no te tienes que pelear. Bueno, pues en la violencia intragénero tampoco. Si la persona quiere, no tiene por qué ver a su agresor. Evaluación individual a efecto de determinar sus necesidades especiales de protección, porque claro, cada persona es un mundo y cada persona tiene unas circunstancias familiares y sociales, ¿no? Derecho a que se otorguen medidas de protección, que ya las hemos visto antes, las del 48, pues la orden de alejamiento, la de que se le prohíba vivir en un sitio determinado, la de que se prohíba comunicarse con la persona, pedir un dispositivo de estos electrónicos. Se reconoce, esto es muy importante, porque esto solamente pasaba antes en la violencia de género, pero a partir del Estatuto de la Víctima se reconoce la condición de víctima a los hijos y las hijas de una pareja del mismo sexo, ¿vale? Y eso, bueno, antes, la verdad es que antes no, la condición de víctima de los hijos en las parejas heterosexuales, digamos, se reconoce a partir de la ley de la protección a la infancia, que se ha aprobado también hace poco, y esa ley tiene hay un artículo que modifica la ley 1/2004,
y considera como víctimas a los menores víctimas de violencia de género. Bueno, pues el Estatuto de la Víctima ha hecho que también los menores víctimas de violencia intragénero sean considerados, o sea, que vivan en una situación de violencia intragénero sean considerados como víctimas, ¿no? Bueno, derecho a participar en la ejecución de la sentencia, es decir, que le pregunten, pues a la hora de suspender, si el condenado o la condenada pide la suspensión de la condena, que le pregunten, ¿y a usted qué le parece que le suspenda la condena? O cuando le vayan a dar la libertad condicional, ¿a usted le parece bien que le den la libertad condicional o que vaya a progresar en grado? Todo eso, ahora, como el Estatuto de la Víctima, a las víctimas de violencia intragénero se les pregunta, ¿vale? Antes solamente se les preguntaba a las víctimas de violencia de género. Derecho a recibir ayuda económica por víctimas de delitos violentos, ¿vale? Y todos los demás derechos establecidos en el Estatuto de la Víctima. Yo he cogido lo que me han parecido más importantes, pero bueno, coger el Estatuto de la Víctima y ahí viene muy bien explicado, pero vamos, sobre todo lo más importante y lo que antes desde luego no tenía la víctima de violencia intragénero es más o menos lo que yo he contado. ¿Qué pasa con las víctimas de violencia intragénero? No tienen juzgados especializados, pero no solamente juzgados, o sea, no tienen personal especializado, los jueces y las juezas no están especializadas, los funcionarios tampoco, en diversidad sexual, a algunos les parecerá bien, mal o regular, las relaciones en parejas del mismo sexo tendrán sus ideas, a algunos les parecerá, como hemos dicho antes, que no son relaciones de verdad y tendrán cada uno su mentalidad, pero desde luego no están preparados como están preparados los juzgados de violencia de género para hacer frente a este tipo de situaciones, y tampoco existen letrados y letradas formados en violencia intragénero y formados en diversidad afectivo-sexual, salvo las personas que seamos LGTB, las personas que sean afines al colectivo LGTB o al entorno LGTB, pero personas que no tienen nada que ver o que no tienen relación con el entorno LGTB difícilmente van a tener formación en este tipo de delitos y sobre todo en sus circunstancias, ¿no? Que muchas veces no es tener formación, es saber lo que es igual y lo que es diferente, o sea, saber que si te estás enfrentando a dos personas del mismo sexo, a una víctima de violencia intragénero, pues prácticamente muchas cosas es igual que una víctima de violencia de género o una víctima de violencia doméstica cuando el agredido es un hombre. O sea, que tampoco es la cosa tan diferente salvo en lo que hemos visto. Hay cosas en lo que es el maltrato psicológico y el daño que te hace psicológicamente y el daño físico es el mismo para entiendo yo, para una víctima de violencia de género que para una víctima de violencia intragénero. No creo que eso sea distinto, ¿no? Y el dolor que se sufre y cada persona también lo sufre de manera distinta, ¿no? Bueno. Hay otros derechos que, lo primero lo he puesto y luego lo he quitado porque tenía yo un cacao que no sabía qué hacer con esos derechos, porque yo entiendo que a partir del Estatuto de la Víctima hay unos derechos que están reflejados en la Ley de Violencia de Género, como son, por ejemplo, que la víctima de violencia de género tiene derecho a la movilidad geográfica en su trabajo, al cambio de centro de trabajo, a que se consideren como ausencias justificadas las ausencias por violencia de género. A todo eso tienen derecho las víctimas de violencia de género. Y yo no me queda claro si eso se verá con la andadura de este estatuto, si eso también es aplicable a las víctimas en general. Sí, porque te habla de la protección de la víctima en todo su conjunto. Entonces, bueno, pues una víctima pues a lo mejor necesita cambiar de domicilio o necesita cambiar de puesto de trabajo, si es funcionaria lo mismo, y también, bueno, el tema de los hijos, ¿no? Del cambio de centro escolar, como estamos hablando de que el Estatuto de la Víctima considera víctimas a los hijos de violencia intragénero, pues yo entiendo que también estarían amparados por eso, ¿no? Por el cambio de centro escolar, porque también dice el Estatuto que se hará un estudio de las necesidades de protección de la víctima. Y entiendo que en este estudio pues se tendrá que ver si tiene que cambiar de trabajo, si por tanto tiene que cambiar de residencia, si sus hijos tienen que cambiar de colegio, y todo eso se tendrá en cuenta. De todas maneras, la ley de violencia de género está ahí, tampoco dice en ningún sitio que eso específicamente sea así en el Estatuto de la Víctima, pero yo entiendo que se puede exigir del tenor literal del Estatuto, ¿no? De esa protección que se le ofrece, ¿vale? Bueno, y un derecho que no tiene la víctima de violencia intragénero es el derecho de que en el mismo momento que pone la denuncia o en el juzgado de instrucción,
cuando va a declarar ante el juez, se adopten medidas civiles respecto a los alimentos, respecto a la guardia y custodia, respecto al régimen de visita. Esas medidas no se adoptan en el juzgado de instrucción y si se adoptan en el juzgado de violencia cuando estamos hablando de violencia de género, ¿vale? ¿Qué pasa? Que bueno, en el juzgado de violencia, en el juzgado de instrucción sí que se puede adoptar la orden de alejamiento y de prohibición de comunicación. Si se pone una orden de alejamiento se supone que el presunto o presunta agresor o agresora se va de la casa, con lo cual, bueno, el uso y disfrute por ahora se queda ahí, pero la guardia y custodia, de la guardia y custodia no se va a decir nada. Y de los alimentos tampoco. ¿Qué hay que hacer? Pues irse a unas medidas provisionalísimas al juzgado de familia que tardan poco, pero tardan más que si en ese momento tú, después de declarar, te vas con tu auto en el que te dice todo, que tú tienes la guardia y custodia, o sea, que la víctima tiene la guardia y custodia de sus hijos, que tiene un régimen de visita o no, y que tiene una pensión de alimentos que tiene una validez de 30 días. A los 30 días hay que solicitarla, hay que solicitar el divorcio o hay que solicitar las medidas correspondientes si no se está casado, pero bueno, por lo menos te vas del juzgado protegido. Sin embargo, las víctimas de violencia intragénero eso no lo tienen. Y las circunstancias son iguales, porque los hijos son los hijos, ellos son ellos, y los hijos las hijas necesitan comer, y necesitan una seguridad de que la custodia esté determinada desde que salen por la puerta del juzgado, porque si no está la custodia determinada, bueno. Y otro tema que es importante es que la víctima de violencia intragénero extranjera no tendrá el derecho que tiene la víctima de violencia de género de este país, de violencia de género extranjera, de que se le conceda un permiso de trabajo y residencia, ¿vale? Con lo cual, ¿qué pasa? Que a lo mejor la víctima de violencia intragénero extranjera le da miedo denunciar porque piensa que le pueden dar una orden de expulsión. La gente, lo que pasa es que es muy difícil de mentalizarla, que los jueces de lo que sea, les da igual tu situación en el país, si está regular, si está irregular, los jueces no se meten en eso, es la policía, como te vaya a denunciar a la policía, entonces sí, como una víctima de violencia intragénero se vaya a la policía y está irregular, entonces no solamente la policía no la va a proteger, sino que es que le va a abrir una orden de expulsión, pero ya. Pero bueno, si se va al juzgado de guardia a denunciar, el juez de guardia no va a hacer nada de eso. Pero las personas extranjeras que están en situación irregular, tienen tanto miedo que no pisan un juzgado ni para atrás, y por eso son víctimas de muchos abusos, no solamente de violencia intragénero, sino ya sabemos por los empleadores, por cualquiera que le deba dinero. Ellos se dejan porque no quieren ir al juzgado, y por mucho que tú les jures y les jures que no les va a pasar nada, no se lo creen. Bueno, pues la víctima de violencia intragénero extranjera no está protegida. ¿Regulación específica que existe ahora mismo en España sobre la violencia intragénero? Bueno, aparte de la protección que ahora le ofrece el Estatuto de la Víctima, tenemos específicamente la Ley de 19/2015, ¿vale? Para la igualdad y no discriminación de la persona LGTB de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en su artículo 19.2, que te dice que se adoptarán medidas de protección o las medidas adecuadas para proteger a la víctima y facilitando su independencia económica y su independencia física, ¿no? Y luego en el artículo 19.3 te habla de las mujeres transexuales y ya les da a las mujeres transexuales los mismos derechos y los mismos servicios asistenciales que tiene la mujer víctima de violencia de género, ¿vale? Pero esto solo pasa en Extremadura. Solamente hay 3 leyes contra la LGTB-fobia ahora mismo en España: la gallega, la catalana y la extremeña. Y solamente la extremeña ha tratado este punto de la violencia intragénero. ¿Qué necesitamos para tratar correctamente la violencia intragénero? Visibilizarla, lo primero. Incluir en la agenda política este tema, ¿no? Porque de lo que no se habla no existe, y los políticos no van a tratar un tema que no sea visible y al que no se le dé un poco la lata, ¿no? Visibilizarla con cifras, porque ellos quieren cifras, ¿no? Continuar un trabajo de sensibilización en diversidad afectivo-sexual dentro de la sociedad, ¿vale? Para que acepten las relaciones entre parejas del mismo sexo, y también una educación también, aunque parezca mentira, en diversidad afectivo-sexual y en respeto dentro de los propios colectivos LGTB, para evitar este tipo de cosas, ¿no?
bueno, destruir los mitos que existen sobre la violencia intragénero, ¿vale? Para que la gente se tome en serio este tipo de violencia hay que destruir esos mitos, ¿no? Que es una violencia muy seria y es una violencia que causa mucho daño, igual que lo causa la violencia de género. Dar clave para la detección, la prevención y la intervención en la violencia intragénero, establecer un protocolo de derivación a unos servicios especializados en violencia intragénero, establecer un código ético respecto a la violencia dentro de los colectivos, medidas específicas para las víctimas. Ya hemos visto que sí, que se ha avanzado con el Estatuto de la Víctima, que ya veremos cómo anda, ¿no? Cómo se desarrolla, pero que todavía hace falta medidas específicas que garanticen los derechos de las víctimas de violencia intragénero. Y la formación de los profesionales implicados, empezando por la policía, que son los primeros que pueden ver las víctimas, o los funcionarios de justicia, los jueces, fiscales, y por supuesto médicos forenses, todos los psicólogos adscritos a los servicios de los juzgados y los servicios sociales en general, para poder entender este fenómeno y poder entender a las víctimas que lo sufren, ¿no? Y bueno, tolerancia cero contra la violencia de género. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Charo. Tenemos un ratito para debatir, para que preguntéis, para intervenciones. Si alguien quiere tomar la palabra. Ahí hay ¿alguien más? Una primera ronda. Isabel, Naya. Vale, pues... Nada, simplemente a título informativo, desde el colectivo de Alicante, nosotros estamos ahora en estos momentos estaba comentando que desde Diversidad de Alicante estamos elaborando en estos momentos un protocolo de actuación dirigido única y exclusivamente a los cuerpos y fuerzas de seguridad en la provincia de Alicante, e incluso dirigido a la policía portuaria, aunque sea el ámbito de actuación muy pequeñito en el puerto de Alicante, pero bueno, es una zona de ocio, hay algún que otro local de ambiente y bueno, pues queremos extender también. Entonces, bueno, pues va a hacer una jornada y tal. Pero bueno, pues aún vais a estar informados y el que quiera asistir, pues nada, encantado. Pero vamos, dirigido única y exclusivamente, excepto que no haya gente exterior que no sea de colectivos, para los cuerpos y fuerzas de seguridad. Yo mi pregunta era un poco, has dicho dónde están los recursos, dónde está la protección a la víctima. ¿De qué forma se puede articular jurídicamente una ley a semejanza en protección a la ley de género y la violencia intragénero? Una ley específica, tú que has estudiado, ¿cómo propones un poco que se aborde legislativamente esto? Bueno, legislativamente, bueno, tú sabes, con lo que estamos haciendo se puede incluir. Yo creo que lo más, para mí, lo más correcto quizás y lo más práctico sería incluirlo en una ley contra la LGTB-fobia a nivel estatal. Y entonces todas estas medidas de protección, volcarlas ahí en esa ley, en un articulado específico, igual que ha hecho la ley extremeña, bueno, en el que se proteja debidamente los derechos de la víctima y que se proteja a la víctima y a sus hijos, ¿no? Y sobre todo, y una ley en la que se incluya pues todo el tema de la formación, de la sensibilización a los cuerpos de seguridad del Estado, y sobre todo una formación a los juristas y a todo el personal, desde jueces, fiscales, secretarios judiciales, letrados de la Administración del Estado ahora, y funcionarios. Pues todos esos aspectos yo creo que deben ir dentro de una ley contra la LGTB-fobia a nivel estatal. Vale. Una cosita. Yo a veces me planteaba, y lo podemos debatir aquí, porque además creo que la violencia intragénero, yo creo que sería de aplicación la circunstancia mixta de parentesco del 23 del Código Penal. Lo digo porque no sí, puede generar debate, yo entiendo que sí, pero bueno, entre distintos juristas lo estamos debatiendo.
Y añadir que en la ley del Estatuto de la Víctima hay una mención específica en el artículo también 23 referida a la individualización en las medidas de protección, pero que las víctimas de delitos de odio y las víctimas también de violencia en el seno de la pareja tienen un reconocimiento expreso y distinto, ¿no?, a nivel de evaluación para las medidas de protección, que es algo que yo creo que va directamente vinculado a los colectivos LGTBI que tenemos que tener en cuenta, y que además, si miras los formularios que están incorporando en los juzgados de instrucción y demás de ofrecimiento de acciones, información de derechos, este artículo no aparece en ningún sitio, o sea que lo tenemos que saber nosotros y nosotras para tenerlo en cuenta. Y una última anécdota que también siempre, ¿no?, me gusta ponerlo encima de la mesa para que ahora veamos el sesgo ideológico, ¿no?, del legislador. En la directiva del 2012 del Estatuto de la Víctima a nivel europeo se preveía la formación de jueces, policías, etc., que incluía el tema de diversidad cultural de edad y la perspectiva de género. Qué casualidad que en la ley del Estatuto de la Víctima española esto se evaporó por el camino. A pesar de la pelea que has tenido con el PowerPoint. Sí, bueno. No sé si queréis hacer alguna consideración más, algún comentario de cierre. Cerramos entonces. Pues nada, muchas gracias. Vais a hacer.